tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Y con la música de Edith Piaf ingresamos en esa mesa de café en la que nos convocamos a debatir los temas de la realidad, los que ha dejado la semana, que han sido portada de los diarios, de la información periodística en estos últimos días, con algunos hechos que nos alarman y nos preocupan. Vecinos que terminaron golpeando y detuvieron a un ladrón en plena vía pública, un niño de 12 años maniatado en su vivienda cuando su mamá minutos antes había salido a trabajar. Episodios a los que nos vamos acostumbrando, ¿no? Ya no se trata solo del hecho de inseguridad, sino de la incorporación de la violencia, del poner en riesgo la vida de quienes, en este caso, no solamente son víctimas del robo, sino también de aquellos que son protagonistas del hecho delictivo. En el caso de Banda Norte hubo vecinos que golpeaban y otros que decían, bueno, paren un poco porque esto puede terminar en una situación dramática. La inseguridad que forma parte de la principal preocupación de los riocuartenses. En este informe que habían presentado Gonzalo Luján y su equipo técnico, señalaban que un 43% de los consultados manifestó que la inseguridad era su principal preocupación. Luego aparecía muy lejos el desempleo con 12 puntos, la infraestructura, la salud y los servicios con un 6%. Cuando planteaban los ejes del problema hablaban de la desigualdad social, de la infraestructura en materia de seguridad deficiente. Aquí aparecen la falta o de agentes o de recursos materiales, móviles y cámaras, la tecnología que se aplica para enfrentar el delito. Y también el tema del consumo problemático, las drogas, ¿no? Por la proliferación del narcotráfico, pero además por la falta de espacios para contener a las personas adictas. Río Cuarto tiene 170.000 habitantes y 506 agentes policiales. Acá no parece que estemos tan mal, ya lo vamos a charlar, ¿no? Porque la ONU plantea 300 agentes cada 100.000 habitantes. Pero cuando hablamos de los móviles policiales, por ejemplo, esta semana hablábamos en Telediario, entrevistamos a una dirigente vecinal de la Agustina, ¿no? Y nos decía, mira Pablo, nosotros pedimos más movimiento policial, pero nos dicen que tienen 2 móviles en Banda Norte. 2 móviles. A ver, ¿cuántos necesitaría Río Cuarto? Bueno, unos 50 móviles. 14 en Banda Norte, 12 en Alberdi y 24 en el centro. También, por la cantidad de habitantes y por la complejidad demográfica, serían necesarias unas 800 cámaras. ¿Tenemos ese número en Río Cuarto? Y en relación a la adicción a las drogas, actualmente solamente hay 2 espacios de atención preparados para recibir casos vinculados con el consumo problemático. Planteada la presentación, vamos a sumar aquí a los estudios de Póster Central a Gonzalo Luján, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Estos números que describen de las condiciones que tiene Río Cuarto para enfrentar la inseguridad. Lo primero que describen es que hay un problema que no es reconocido como tal. Por parte de quienes nos gobiernan en general, digamos, no se reconoce el problema. Y cuando la gente empieza a tratar de solucionarlo por sí misma, ese es el primer síntoma a partir del cual uno entiende de que no encuentra respuesta donde la debe encontrar. Hay 3 grandes fracasos, ¿no? Uno es la justicia, el segundo es el equipamiento y la fuerza policial, y el tercero es lo que se hace respecto a la droga. Como las 3 cosas se han desatendido, el delito encuentra allí como una recta sin ningún tipo de obstáculos, ¿no? Y después hay condicionamientos y cuestiones que tienen que ver. O sea, la inseguridad es un fenómeno multicausal. Siempre los problemas se resuelven si primero se los reconoce y después si se los puede dimensionar. Lo que hicimos nosotros con este informe es reconocer que el problema existe porque lo plantean los ciudadanos y después reconocer cuáles son algunas de las causas por las cuales se ha generado esto, que para algunos es un fenómeno y para nosotros es una consecuencia de una serie de desaciertos de muchos años de esta parte, ¿no? Hemos terminado así porque alguien definió que las cosas terminaran así, no es por casualidad. Como te digo, no se han tomado decisiones respecto a cuestiones relacionadas a la justicia, no se han tomado decisiones respecto ¿Cuál sería el rol de la justicia en este caso? Bueno, lo primero es que si logramos detener un delincuente, no entra por una puerta y salga por la otra, ¿no? En la justicia dicen, bueno, pero ese es un problema de las leyes. Bueno,
en definitiva es un problema de reformas de leyes y de reforma de la justicia. A ver, ¿qué información tenemos los ciudadanos respecto a cuántas causas tramitó determinado juez, determinado fiscal, cuál fue el resultado, qué tiempo se demoraron? Dentro de poco vamos a presentar un informe sobre eso, porque lo tenemos que saber. Sería bueno que la gente lo sepa. ¿Cuáles son los tiempos de la justicia, no? Porque una persona que comete un delito, a las 3 horas está volviendo a cometer el mismo delito si además fue detenido, bueno. Ahora, los datos oficiales dicen que cada vez hay más personas presas, incluso en Córdoba, ¿no? Que cada vez hay más personas detenidas, por lo cual, ¿cuál sería el límite, digamos? Porque, ¿cuál sería la solución? ¿Hacer más cárceles y seguir deteniendo gente? Porque ahí estaría, en todo caso, la referencia, digamos, que no salgan. Bueno, a ver, pero cada vez hay más detenidos. El delito es el final de un enorme fracaso de un montón de cosas, ¿no? Estamos hablando sobre no sobre un síntoma, sino sobre la patología de fondo, digamos. Después podemos discutir por qué existe el delito. Ahora, si alguien cometió un delito, lo tiene que pagar. Digamos, no podemos tener esta cuestión de que se cometió un delito y las cosas terminaron ahí. Obviamente el delito crece cuando en general los países se convierten en más pobres. Y eso también hay que reconocerlo, que es lo que pasó en Argentina, particularmente en Río Cuarto, y este es un fenómeno que nadie puede explicar, y que lo hemos planteado en un montón de discusiones y nadie quiere sentarse a debatir con nosotros sobre este tema. Es cierto que en general nos ha ido mal a todos. Lo que no se puede explicar es por qué viviendo en una zona rica a Río Cuarto le fue tan mal. ¿Por qué Río Cuarto, por ejemplo, tiene en términos porcentuales más pobres o indigentes que el Gran Rosario? Bueno, pero aquí no se plantearía también esa discusión de que quizás no sea la pobreza sino la desigualdad la que genera la inseguridad. Obviamente, es la desigualdad. Lo que pasa es que tenés que medir los extremos. ¿Cuánta gente pobre e indigente hay en Río Cuarto? ¿Cómo viven? Y eso lo cuenta parte del informe. Hay más de 70.000 riocuartenses que le están pasando muy mal. ¿Por qué llegaron a esa situación? ¿Por qué ese bolsón se sigue agrandando? Pero agrandando a un ritmo a tasa creciente, ¿no? ¿Y por qué nos pasa en un porcentaje mayor a nosotros? Algo pasa en Río Cuarto, distinto a otros sectores. ¿Eso sería apuntar la mirada de la delincuencia en la pobreza, digamos? No, a ver, no es solo la pobreza. Es la desigualdad, es la falta de oportunidades, es la falta de empleo. Esto de que se roba porque no hay recursos, digamos, porque necesitas para comer, porque uno ve también muchas articulaciones en estos procesos delictivos. Bueno, ¿no? Bueno, eso depende cómo uno defina y caracterice los delitos en la ciudad. La mayor cantidad de delitos en la ciudad es el robo, el hurto, el arrebato, que casi algunos, en su enorme mayoría, ni siquiera son denunciados. Con lo cual tampoco hay estadísticas confiables de eso. Después tenés, obviamente, delitos más violentos y delitos relacionados al consumo o la distribución de estupefacientes, que es otra categoría de delitos. Al no haber estadísticas sobre esto, sino haber suposiciones, difícilmente uno también puede tomar decisiones respecto a cómo ataca esto. Pero también hay que romper con un mito enorme de esto de que los gobiernos municipales no se pueden meter en este tema porque es agenda provincial. Ese mito hay que romperlo, porque si uno de cada 2 vecinos de nuestra ciudad está preocupado por eso, no pueden jamás los gobiernos municipales mirar por otro lado. Bueno, pero ¿qué herramientas tienen los municipios? Sentarse con el gobierno de la provincia para reclamarle exactamente cuáles son cada una de las cosas que nos hacen falta, pero con mucha firmeza. Si en Banda Norte hay 2 móviles y necesitamos 14, te faltan 12. Entonces, o los manda el gobierno de la provincia, o le cedemos los 12 móviles del EPU que están absolutamente sin ningún sentido en manos del municipio. ¿El EPU no funcionó? No, ni va a funcionar. El EDECON no funciona, para que seamos concretos. El EDECON es un organismo que devino en un organismo punitivo que solamente tiene un efecto recaudatorio. No nos cuida el EDECON. No tenemos policía de tránsito. No funciona la defensa civil. No funciona como corresponde el sistema de ambulancia y la emergencia en la vía pública. Digamos, el concepto de seguridad que abarca todas esas cuestiones. Tenemos un solo cuartel de bomberos en Río Cuarto y en el microcentro. O sea, en términos de seguridad hemos ido para atrás 20, 30 años. Usted eliminaría el EDECON y haría otra cosa. Exactamente. Hay que eliminar el EDECON, crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vincularse con este tema, hacerse cargo, cogestionarlo con el gobierno de la provincia. Eso no implica armar policías municipales. Significa trabajar con la policía de la provincia para ayudarlos a tomar las mejores decisiones en la construcción del mapa del delito, en saber cómo vamos y en dónde vamos a poner el sistema de cámaras, en saber quién mira las cámaras y qué nivel de entrenamiento tiene, en tener reestructurada la policía de tránsito, que además nos ayude a prevenir
no solamente cuestiones del tránsito, sino otro tipo de cuestiones, pero en definitiva poder dotar a la policía del equipamiento que necesita. Estamos hablando... Bueno, pero dotar a la policía del equipamiento implicaría que el municipio tenga que hacerse cargo de esa situación, porque ahí empieza a plantearse, digo, se descentralizó la salud, se descentraliza los servicios, en parte también la educación, ahora también la seguridad. No, porque vos tranquilamente, a ver, primero, de la cantidad de móviles que tenemos a la cantidad de móviles que deberíamos tener, lo solucionas con dos medidas. La primera, cederle todos los móviles que tiene el EPU a la policía de la provincia. Que esos móviles pasen en poder de la provincia. Esos móviles vienen de la provincia a los municipios y los municipios deberían volver a devolvérselos a la provincia para que los use la policía. Vos ahí le aportaste 14 móviles más a la fuerza de seguridad. Te faltan alrededor de 15 móviles más. Eso en términos de inversión... El mismo problema es en Alberdi. Nosotros citamos porque Banda Norte por ejemplo, quedó en el escenario ahora por estos episodios. Debería tener 12 móviles, tiene 2, también le faltan 10. Si el gobierno municipal tuviera que hacer esa inversión de comprar los móviles, en términos presupuestarios es insignificante la inversión. Y vos tranquilamente podés hacer esa inversión y la compra de esos móviles con cargo a la provincia. O sea, yo puedo anticipar la compra de esos móviles y después sentarme a discutir con el gobierno de la provincia cómo vamos a compensar esos fondos. Pero la solución tiene que estar ya. Digamos, ahí resolviste una parte, después tener el problema de los agentes y después tener el problema de las cámaras, ¿no? Pero también hay que entender que la policía de la provincia en general viene en un proceso de deterioro tremendo. Y eso también es una responsabilidad del gobernador de la provincia. Pero también los intendentes tienen que saber exactamente qué es lo que le tienen que solicitar al gobernador. Si no se hacen este tipo de estudios, andan como ciegas, ¿no? Viendo que se producen un montón de hechos y diciendo, bueno, pero no es nuestra responsabilidad, son vecinos nuestros los que le están pasando mal, somos nosotros mismos los que le pasamos mal, y eso implica que deberían involucrarse con un énfasis mucho mayor, ¿no? Bueno, usted cita el tema de las adicciones, la proliferación de kioscos de drogas, del consumo problemático y de la vinculación que tiene el consumo con los hechos delictivos. En algún momento, recuerdo en una entrevista, me lo han citado por lo menos dos jueces, el ex juez Varela Yauna y el actual juez Emilio Andruet, que nos señalaban que por lo menos en un 90% o más de quien comete un delito hay alguna vinculación con la droga. Uh-huh. No necesariamente porque sean bandas de narcotráfico, sino porque consumen, porque forman parte de esa situación problemática. Hoy Río Cuarto no está preparado. No está preparado bajo ningún aspecto, o sea, no se mira el tema. Nosotros estamos trabajando ya hace más de un año con un equipo de salud mental. Creemos que el nuevo diseño del organigrama municipal va a tener dentro de la Secretaría de Salud una subsecretaría de consumos problemáticos, de salud mental y adicciones. Y estamos pensando en tomar ciertas medidas. Una de las medidas urgentes que se le propuso al gobierno municipal, al gobierno de la provincia, cuando presentamos ese informe, es que todos los dispensarios deberían contar con profesionales de la salud mental. Que es el primer, y además con guardias pasivas, ¿no? Que es el primer contacto que puede tener una persona de un barrio que está con problemas de adicciones, de poder tener una alternativa de atención. Ese es el primer anillo. Después hay un segundo anillo que son los hogares de estadía diurnos, digamos, donde la persona puede estar todo el día. Y después están los hogares de internación más prolongada, que la ciudad tiene que tener. En cada, no mucho, ¿no? En el estudio que vamos a presentar en los próximos días sobre eso está especificado cuántos y en dónde. Pero también es un tema de lo que tenemos que vincularnos. Un pibe que se droga en un barrio de los más pobres de Río Cuarto no tiene alternativa. ¿Dónde va? ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo, digamos, qué expectativas tiene de salir de eso? Hay un área de salud mental en el hospital que no funciona. Que no funciona. Que no funciona. Y te lo puede decir cada uno de los familiares de las personas que acuden ahí. No funciona. La salud mental es otro de los grandes fracasos de la política de salud del gobierno de la provincia. Hay peregrinación de familias buscando soluciones sobre este tema y no encuentran respuesta. Vuelvo, si gastan recursos en tantas estupideces como gasta el gobernador y el intendente, uno no entiende por qué con un décimo de esos recursos no se atienden estas cuestiones que son urgentes. Ahora, eso sería abordar el desenlace del problema, que es la persona con la adicción que necesita recuperarse de esa circunstancia. Ahora, hay un montón de causas. Cuando nos planteamos esas causas y hablamos, por ejemplo, con los vecinalistas o con
algunos referentes barriales nos dicen, y bueno, Pablo, no tienen oportunidades, son muchos casos pibes que están estigmatizados permanentemente, que no van a ir a una universidad, que les cuesta ir al centro, que alguna vez fueron detenidos por nada. A ver, planteo el caso de la iglesia de San Pantaleón, donde allí está también un núcleo de asistencia para adopciones del programa Ni un pibe menos por la droga, ¿no? Que nos decían, bueno, hay pibes que saben que si van a la Marcelo T. de Alvear los detienen. Entonces, en ese marco de referencias sociales, qué difícil sacar a un pibe de la droga, porque lo que está ocurriendo, más allá de que se le den las oportunidades asistenciales, es una vía de escape a esa realidad que los violenta, que los estigmatiza, que los discrimina, que les dice que no van a llegar a determinados lugares por la calle donde viven. Se los violenta desde que nacen. Y se los violenta cuando un funcionario dice que todo está bien. Si se violenta cuando un funcionario dice hemos mejorado la terminalidad educativa. Eso es violencia. Río Cuarto tiene un fracaso educativo estrepitoso, pero nadie lo discute tampoco. Esos pibes que vos describís... ¿Cómo se mide? Cuando te dice un fracaso educativo, ¿en qué se mide? Te voy a poner un ejemplo. Cuando los funcionarios miden con datos del INDEC cuánta gente no terminó el primario en la ciudad o es analfabeta, te va a decir, tenemos 9 puntos, estamos bárbaros. No coincido, pero bueno. Esos 9.9% hace 10 años que nos acompañan, nunca se pudo mejorar esa tasa. Pero si vos te metes con un equipo de relevadores en un barrio de los que está acá más cerca de la radio, te vas a dar cuenta que eso te va a dar 40 puntos. Si los ves dentro de un año, te vas a dar cuenta que están, en el mejor de los casos, trabajando en el sector informal. Te vas a dar cuenta que en el mismo barrio solamente el 4% de la gente tiene cobertura médica. Y te vas a dar cuenta que nunca jamás ninguno va a llegar a la universidad. Porque ni siquiera terminan o ingresan al secundario. Entonces se los violenta cuando los gobernantes hablan con una soltura enorme para decir que todo está bien. No, todo está mal. Y todo está bien porque los que gobiernan no padecen las cosas que padecen una enorme cantidad de ciudadanos, y como ellos no la padecen como gobernantes, no las miran. No miran la salud pública, no miran la educación pública, no miran lo que pasa en los barrios, no miran la situación de muchas familias de madres solteras con chicos que ni siquiera van al colegio, no miran cómo se va reproduciendo un fenómeno de la pobreza y la indigencia en Río Cuarto a escalas nunca vistas, y seguimos construyendo ideologías políticas a partir de la publicidad y el mito de que estamos bien. Ahora, muchos de estos aspectos que usted cita parecen trascender a Río Cuarto, más allá de las particularidades que Río Cuarto tiene en materia de desigualdad, de pobreza, de indigencia y en la vulnerabilidad de sus espacios sociales, y que tienen que ver con políticas nacionales, con políticas provinciales, que han ido a contramano de la fuerza política que usted representa. Por ejemplo, en los 4 años de gobierno de Cambiemos. ¿No hay ahí sí una contradicción permanente? No, porque no es el discurso que tienen, por ejemplo, los referentes nacionales de Juntos por el Cambio. Vuelvo a decirte lo mismo, Pablo. A ver, esto no se trata... A ver, Río Cuarto no es ajeno a lo que pasa en la nación y la provincia. Yo coincido plenamente. De nuevo, hay un fenómeno, varios fenómenos, que los riocuartenses nos tenemos que hacer cargo. Porque pasan en una medida mucho más gravosa que en otro lado. Por ejemplo. La inseguridad, por ejemplo... La matriz ¿Usted educativa. cree que hay más inseguridad en Río Cuarto que en otros lugares del Totalmente. país? Pero además, no creo, estoy seguro que es así. Pero porque, objetivamente es una sensación. No, es objetivo. Es objetivo. Con la cantidad de personas pobres e indigentes y la desigualdad. No es propio. Porque en algún momento usted lo compara con Rosario, ¿no? ¿No es exagerado? No, porque si vos lo pones en términos poblacionales no estamos tan distintos. Lo que pasa es que la noticia redundante de un muerto por día en Rosario parece que acá estamos mucho mejor. Ahora, si yo tomo la cantidad de personas fallecidas en Rosario por un hecho de inseguridad, le divido por cantidad de pobladores y luego hago lo mismo en Río Cuarto, no estamos tan distintos, Pablo. No estamos tan distintos. En marzo... Estamos hablando de... el año pasado en Rosario hubo más de 300 homicidios. Bueno, acá llevas 8 en los primeros 3 meses, cuando tuviste 8 en el 2021, en todo el 2021, en todo el 2020 y de nuevo. Si vos en marzo tomabas, fines de marzo... Digo, además por la dimensión que tiene el narcotráfico y son problemas, y la violencia urbana en Córdoba. Son problemas distintos, pero o sea, son violencias distintas también. Si quienes se han sentado a estudiar este tema, se entiende claramente que son 2 tipos de violencias muy distintas. Pero de nuevo, Río Cuarto tiene indicadores inexplicables. Río Cuarto tiene una tasa de desempleo
y una tasa de empleo informal impropio para la zona donde vivo. Pero absolutamente elevado. Si vos medís la tasa de empleo informal, sobre todo los más jóvenes, es vergonzante. Y eso también alguien lo tiene que decir, y alguien tiene que poder explicarlo esto. Esto tiene que ver con el modelo productivo. Bueno, pero además, Pablo, si yo tomo el indicador que vos quieras, matriz educativa, desempleo, empleo informal, y lo miro 10 años para atrás, no se modificó. O sea, del gobierno de Cristina al gobierno de Alberto hay indicadores que a nosotros no se nos modificaron. Entonces, ¿nos influyen las políticas nacionales? Por supuesto. ¿Estamos haciendo algo mal los riocuartenses? También. Porque si fuera tan directa la influencia de muchas políticas nacionales, que lo son, nosotros deberíamos haber empeorado o mejorado nuestra matriz educativa. Eso no pasó. Bueno, permítame que le lea algunos mensajes, porque están llegando muchísimos, y para hacer referencia, porque sobre todo son mensajes reflexivos, y eso nos encanta. Adriana dice que los jóvenes no abandonen los estudios, después se encuentran en un callejón sin salida, un decir sin trabajo, y son menores, no les toman en ningún lado, y sin experiencia la única alternativa es salir a delinquir para vivir. Sole nos dice, ahora todos saben qué hacer, cuando estuvieron en el gobierno no hicieron nada. Bueno, yo no estuve en ningún gobierno. Bueno, sí, usted fue funcionario en el PAMI durante el gobierno de Cambiemos. Sí, pero trabajaba... Un gobierno que aumentó la pobreza, la desocupación, hizo caer los niveles de industria. Sí, todo como quiera, Pablo, pero vuelvo a lo mismo. Yo siempre digo, juzguen a cada uno por las decisiones que tomó en cada lugar. Yo no le puedo... Bueno, pero los espacios políticos también forman parte. Obviamente, pero yo también he alzado la voz cuando fue necesario. Yo no le puedo hacer cargo a un concejal de Llamosa por las decisiones que toma Schiaretti. Digamos, entiendo que el concejal de Llamosa hace lo mejor que puede en su lugar. Nosotros nos hemos enfocado para sacar ciertas ideologías, porque además nuestro espacio lo conforma gente que no son necesariamente radicales, hay sectores del peronismo, hay sectores de otros partidos políticos. Lo que nos ha encontrado a nosotros es una visión de ciudad. Esa es nuestra enorme meta de transformación. Eso va a implicar que peleemos con gobernadores y presidentes, no importa qué partidos políticos sean. Que peleemos por los derechos vulnerados de los riocuartenses. Y si tendremos que levantar la voz, lo haremos, no importa quién gobierne, si sean más o menos amigos. Es nuestra responsabilidad como gobernantes. Porque si no, entramos en la falencia de que lo que se está defendiendo son partidos políticos, no ciudadanos. Quiero leerle más mensajes. Marcela nos dice, hola, buen día. Antes que criticar, pónganse a trabajar porque la inseguridad se adueñó de las calles. Las drogas es imparable en los barrios más vulnerables. Es terrorífico vivir así. Nadie trabaja en conjunto. Se tienen que dejar las diferencias entre el Estado nacional, provincial y municipal. Dice, por falta de compromiso que sea creíble. Nada que lo que digan tiene credibilidad, nos dice Silvia Banda Norte. Hay un enojo de la gente. Obviamente. Por eso... además, este mensaje es interesante porque es de Jardín Norte. Y el Jardín Norte es uno de los lugares que mucho ha sufrido todas estas consecuencias. Digo totalmente. Jardín Norte, hablo de la 130, hablo del IPB Banda Norte, hablo del IPB Alverde, que son lugares donde ha habido muchas señales de alerta que no han sido escuchadas. Totalmente. Por eso nosotros desde hace 3 años no estamos criticando, estamos proponiendo. Después con la propuesta algunos la desechan, otros la analizan, algunos la evaluarán. ¿Esto se lo ha acercado usted al intendente? Sí, ya y lo tengo que decir, quien nos ha convocado es el responsable del centro cívico para discutir sobre esto, ajá, que seguramente nos vamos a encontrar en los próximos días, para que le entreguemos, el informe es mucho más largo que lo que se presentó, pero no hemos tenido recepción por parte del gobierno de la ciudad. Intenté comunicarme con el intendente, pero nosotros... Vuelvo a lo mismo, Pablo. Nosotros no estamos gobernando hoy la municipalidad, ni estamos haciendo una oposición destructiva. Vuelvo a lo mismo. El problema de la inseguridad no es un problema de los últimos 2 o 3 años. Es un problema de larga data, Río Cuarto. Es una cuestión que se va construyendo con el tiempo. Resolverlo implica tomar más de una decisión y muchas decisiones a la vez. Y yo lo dije en otros medios, este tema no puede ser el eje de ninguna campaña política. Este tema tiene que ser una mesa de trabajo urgente, que por supuesto le tiene que convocar el intendente, pero que todos tenemos que llevar nuestro mejor aporte, ¿no? Todos podemos hacer algo al respecto. Y ese fue el espíritu de este informe, como de muchos otros que hemos presentado. Gonzalo, quiero agradecerle muchísimo. Lo vamos a seguir convocando por este y por muchos temas para analizar el contexto periodístico y la realidad de la ciudad, desde una perspectiva que además nos permite esto de los sábados a la mañana en la radio, de poder hacerlo con
con mucho más tranquilidad, con más tiempos, de bajarnos un poco de la coyuntura. Y además yo valoro mucho, y no es frecuente verlo en la dirigencia política, discutirlo a partir de datos, ¿no? Se puede analizar, poner en discusión cada uno de esos datos, porque ahí la estadística tiene muchas lecturas, pero que eso puede referenciarse desde un diagnóstico nos resulta sumamente valioso. Muchísimas gracias. No, gracias, y es nuestro estilo, no hablar por hablar, hablar con un dato primero. Y a partir de ese dato ponernos a trabajar en encontrar una solución, y esa solución ponerla a disposición de los que toman decisiones. Ese es el camino, no hay otro camino posible. La gente no puede esperar para estar mejor a una promesa para una elección dentro de un año. Merece vivir mejor hoy, y no importa quién lo resuelva. Lo importante es que se resuelva, y nosotros vamos por ese camino. Bueno, el compromiso es que nos pueda aportar además el resto del informe. Usted nos dice que es mucho más extenso. Es muy largo. Faltan, ahí nosotros mencionamos 3 barrios, ya se terminó el 5.º barrio, los números siguen siendo complejos y preocupantes. Hay un equipo de gente que, vuelvo a decir lo mismo, no es de nuestro partido político, pero está trabajando y mucho en una de las cuestiones que más nos preocupan a nosotros, que es lo educativo y lo alimentario, sobre todo en las poblaciones de los más niños. Y ahí creo que empieza como el principio de un futuro mejor, ¿no? Hay que ocuparse de nuestros niños, de que puedan comer bien y que puedan estar educados. Y ahí tiene que estar el primer esfuerzo mientras atendemos los otros problemas urgentes. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. A ustedes. Gonzalo Luján, precandidato a intendente de Juntos por el Cambio. Este informe de la seguridad, que en una semana donde fue muy difícil salir de la portada periodística de los hechos que nos iban marcando situaciones dramáticas, ¿no? Porque de eso se trata. Ya se está hablando del riesgo de la vida, de la violencia inusitada. Bueno, de esto vamos a seguir ocupándonos a lo largo del programa. Han pasado 49 minutos de las 9 de la mañana, una mañana bien otoñal, bien desapacible, que va a transcurrir así durante toda la jornada del sábado. Lindo para acompañarla con un mate, el cafecito, la radio y buena música. Ya volvemos. El tábano que alerta y despierta. Siempre digo lo que pienso. Póster Central. Periodismo en radio.